Circuito Éxitos. Son las 12:50 del mediodía. Como les habíamos comentado hace unos minutos, están por aprobar, o se aprobó una ley en la Unión Europea para regular la inteligencia artificial. Hasta ahora, pues la regulación está, digamos, una manera reducida, pero los planes son llevarla a todo el bloque, que sea todo el bloque de la Unión Europea la que tenga esta regulación para el uso de la inteligencia artificial. Precisamente para hablar acerca de este tema tenemos con nosotros a Luis Serrano. Él es experto en tecnología y coordinador de @redesayuda. Por ahí lo pueden ubicar también. Luis, bienvenido a Agenda de Éxitos. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido, Luis. Gracias. Cuéntanos de qué se trata esta regulación, cómo la van a regular o qué es lo que está preocupando a los estados europeos con la inteligencia artificial, que sienten que hay que ponerle orden a este tema. Sí, bueno, mira, lo primero es que siempre la tecnología avanza a un ritmo mucho más voraz que lo que avanzan las legislaciones y la justicia en los distintos países. Sí. Y evidentemente la Unión Europea siempre ha sido pionera en cómo regular todos estos sistemas tecnológicos que de una u otra forma pueden afectar el comportamiento humano o pueden afectar la libertad de los ciudadanos. Y lo que más preocupa a los Estados miembros de la Unión Europea es precisamente esto: cómo la inteligencia artificial puede limitar de alguna manera la libertad individual de cada usuario. Okay. Sobre todo porque esto afecta al espectro político cuando se generan noticias falsas, cuando se generan los famosos deepfakes, que es básicamente poner la cara de alguien a decir cosas que nunca dijo, y así sucesivamente, ¿no? Y también cómo esto puede afectar el comportamiento individual de las personas. Entonces, es por eso que lo primero que arrancaron fue un acuerdo de, mira, estas son las cosas que tenemos que regular y así vamos a ir clasificando poco a poco. Okay. Este acuerdo no tiene un articulado desarrollado, como bien decías al principio, sino lo que tiene, mira, son unos grandes rasgos de acuerdo y unos riesgos que nosotros tenemos que caracterizar. Se dividen básicamente en 3 tipos de riesgo: un riesgo mínimo, un alto riesgo y un riesgo inadmisible. Okay. Porque hay cosas que no se pueden permitir ellos por parte de la inteligencia artificial. Los riesgos mínimos son básicamente la inteligencia artificial que tenemos en Google, por ejemplo, o la inteligencia artificial de los algoritmos de las distintas redes sociales que te sugieren contenido. Ajá. Entonces, para esto, bueno, va a haber una regulación, pero además invitan a las grandes corporaciones a que sean ellas las que también provean de algunas herramientas para los usuarios y también tengan ciertas restricciones dentro de sus algoritmos para que, por ejemplo, cosas como quedarte enganchado todo el día en las redes sociales o todas estas cosas se puedan ir más o menos regulando. Incluso el uso de o la aceptación de los cookies también entiendo que estaban tratando de sí, pero eso es otro, que no fuera obligado. Eso no tiene que ver con eso es otra, sí. no, Okay. eso es otra cosa. Pero si quieres hablamos de los vamos a hablar de cookies en otro momento. Mira, Luis, ¿y cómo toma la ciudadanía este tipo de regulación? Yo estaría dispuesta a aceptar algo como eso, porque me parece que es un gran peligro, ¿no? Pero Es que entiendo que viene de una solicitud de Ajá, la población. de la misma Decir, población. mira, aquí me están como invadiendo, me están empezando a saber una cantidad de cosas de mí que no me interesa que se sepan. Claro. Y que están en manos de todo el mundo. Y menos que te las inventen. Claro. Totalmente. Ajá. Yo creo que parte también como de una gran paranoia generalizada, cómo la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos, se va a apoderar del mundo. Todos tenemos también como esta idea Terminator en nuestra cabeza. Exactamente. Claro, porque muchas veces el poder de todas estas cosas está en las manos equivocadas, entonces uno no sabe cómo la van a utilizar, ¿no? Exactamente, y eso que acabas de decir es clave. Claro. En mi opinión, la inteligencia artificial es otra herramienta y como toda herramienta puede ser utilizada para el bien o para el mal. Y por eso ellos también tienen el tema del alto riesgo, como por ejemplo la inteligencia artificial se regula en operadoras telefónicas, cómo se regula en operadoras del servicio eléctrico, del servicio de gas, etcétera, etcétera. Porque al final estas operadoras van a implementar inteligencia artificial, no sé, para regular cuánto te cobran o regular una que otras cositas, pero si estos sistemas son vulnerados, bueno, generas un gran caos dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. Claro. Pero yo creo que eventualmente, porque también es parte del acuerdo, la Unión Europea va a insistir y va a hacer una gran incidencia para que otros países que están fuera de la Unión Europea vayan a implementar todas estas regulaciones y todas estas restricciones que van a tener para la inteligencia artificial. O sea, pero en todo caso no se le va a poner un freno al desarrollo de la inteligencia artificial, sino lo que están preocupados es
quién regula y quién controla y quién está detrás de esas de la aplicación de la inteligencia artificial para determinados aspectos. Que van desde seguridad, entiendo que hasta estaban cuestionando mucho el tema de la identificación facial, por ejemplo, para en el caso de algún crimen, de algún asesinato, o casos como el que tú decías de los servicios, o sugerencia de planes, etcétera, que puede ser un poco como invasivo en la privacidad de cada quien, ¿no? El tema de las cámaras, por ejemplo, que tienen sistemas de reconocimiento facial con inteligencia artificial, pasa a ser un sistema de alto riesgo. Sí. ¿Por qué? Porque puedes identificar la ruta de un usuario, pero ¿quién puede acceder a esa ruta que siga una persona? Vamos a poner un ejemplo caraqueño como para no irnos ahí. Si usted agarra un carro y usted se va aquí por Chacao y después se mete por la autopista y de la autopista entra para Montalbán, y en Montalbán se toma un café en la villa y de la villa vuelve a agarrar y sube hacia La Vega, y hay cámaras en toda la ciudad, por ejemplo, y hay una cámara que lo sigue, no necesariamente usted hizo algo malo, pero una persona que esté trabajando dentro del sistema de monitoreo de estas cámaras pudiese ver cuál es su ruta y pudiese estar en complicidad con algún tipo de delincuentes para echar el pitazo, como decimos nosotros comúnmente. Entonces, esas son cosas que se tienen que regular. ¿Bajo qué argumentos una persona puede acceder a los datos de un usuario o la ruta de un usuario? Seguimos al usuario es porque vamos a enviarles una multa a su casa. Eso, digamos, es una cosa. Pero seguimos al usuario simplemente porque le provocó al funcionario seguir a esta persona. Entonces, eso tiene otras cosas. Algo que me pareció muy interesante de este acuerdo es lo que ellos llaman el riesgo inadmisible. O sea, las cosas que ellos no van a permitir que sucedan. Ellos no van a permitir que sucedan que los gobiernos tengan sistemas de puntaje para poder calificar a sus ciudadanos entre buenos o malos dependiendo de algunas respuestas al sistema. Estas son cosas que... generar una especie de castas, ¿no? Exactamente. Entonces hay sistemas en los que, por ejemplo, si usted tuitea a favor de cierto gobierno o tuitea a favor de ciertas cosas, usted tiene como unos puntos de ciudadanía. Y esto te puede favorecer para sacar un trámite más rápido, por ejemplo. Estas son cosas que la Unión Europea no está dispuesta a tolerar. Otra cosa que la Unión Europea está bastante insistente es en la generación de videos por inteligencia artificial. Es decir, todas las operadoras que promuevan estos videos o que hagan estos videos tienen que hacerles saber a los usuarios que son videos generados por inteligencia artificial. Y, ¿qué pasa si esto no sucede? Bueno, hay unas multas pertinentes. Que deben ser sabrositas esas multas. Las multas llegan a 35 millones de euros. Si usted genera hasta ahí. Si usted genera más de 35 millones de euros, si la generación del 5% de sus ingresos es mayor a 35 millones de euros, usted va a pagar el 7% de los ingresos anuales globales de su negocio. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ChatGPT, que es quizás el más grande y la más conocida. Si ChatGPT genera un video, genera una imagen, ahorita que ChatGPT está trabajando en la generación de videos, genera un video y los usuarios no están claros que es un video generado por ChatGPT, ChatGPT tiene que pagar el 7% de sus ingresos anuales globales. Por no haber hecho la advertencia. Por no haber hecho la advertencia. No los que generó dentro de la Unión Europea, no, los que generó a nivel global, que obviamente va a ser mucho más grande que lo que genera la Unión Europea, que es un pedacito así comparado con el mundo, ¿no? Y eso para empresas grandes, pero por ejemplo, se adapta esa ley también a un ciudadano, quiero decir, individualmente, o sea, no una empresa, sino un individuo. Sí, un individuo. Ejemplo. Cualquier persona que tenga algún proyecto, algún emprendimiento y saque este emprendimiento, saque este proyecto y no le deje claro a sus usuarios, va a pasar por estas multas también. Quizás en las regulaciones para individuos no sea una multa de 35 millones de euros, porque quizás una persona se exceda y no tenga los 35 millones de euros, pero quizás para individuos sea un poco menor. El acuerdo es para empresas. Correcto. O sea, acordaron fue para empresas, pero obviamente los individuos también van a estar regulados. Yo te lo pregunto, ¿no? Porque adelantándome el futuro, porque de repente va una gente con un emprendimiento a Europa y si no conoce la ley, va y mete la pata, para decirlo en criollo, y resulta que le cae tremenda multa. Pero con base en lo que acabas de decir, ¿sabes qué? Para los individuos generar cosas por inteligencia artificial, básicamente se basan en otros sistemas de inteligencia artificial y lo agarran. Por ejemplo, tú te puedes conectar a la API o, digamos, al ecosistema de ChatGPT y generar tu propia inteligencia artificial. Entonces, al final, la empresa responsable va a ser esa empresa a la que te conectas. No el individuo. No necesariamente el individuo, salvo que el individuo cometa unos excesos
utilizando la API, al margen de la API. Oye, Luis, interesantísimo. Gracias, Yo creo Luis. que tenemos que... Hoy todos los dos temas se nos han quedado como cortos, ¿verdad? Sí, por Dios. Tan interesante. Sigan a Tanta cosa Luis que en saber. @redesayuda. Ahí va a haber toda la información. @redesayuda. Señora Gracias, Rosada, Luis. se nos acabó el tiempo. Vámonos. Ya nos ¿Y tenemos con que qué tema despedir. de fondo? Con el tema de He-Man. Ay. ¿Recuerdan